general. Muy bien, saludo a Martín Tetaz, es economista, diputado del radicalismo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Buen día, María, buen día a todos los que están en la mesa, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Pero muy bien. Bueno, vos fuiste uno de los primeros que alertó que los números de cantidad de habitantes de La Matanza no te parecía que no iba a cerrar mucho, la comparación sobre todo 2010-2022 del censo. Es una historia linda porque una persona que trabaja dentro del INDEC llama un día, me dice, ¿tenés tiempo para tomar un café que te quiero contar una historia? Y me cuenta que cuando se hizo el censo 2010, que muchos se van a acordar, fue el censo que murió Néstor, Sí, el día claro. de la muerte de Néstor. Entonces, en muchos lugares, pensaron, los que estaban haciendo el operativo eran militantes, y pensaron que se iba a levantar el operativo por la muerte de Néstor, y levantaron y dejaron de pedir de medir el censo y hacer el operativo. Entonces, por esa razón, quedó abierto el censo durante una semana para que completaran los formularios, los que habían levantado y habían dejado de medir cuando se enteraron de la muerte de Néstor. Con esa oportunidad de tener abierta la ventana para seguir cargando censos, alguien se avivó en La Matanza, porque acá siempre hay uno más rápido que Ferrari, y empezó a cargar gente. Entonces, en viviendas que tenían 4 metían 5 sistemáticamente, empezaron a inflar, a darle el inflador y metieron más de 400.000 personas más de la que tenía La Matanza. Entonces, cuando me cuenta esto, yo primero hago un pedido de informes en el Congreso para que vengan a explicar esto, y automáticamente lo denuncio en las redes sociales y empieza a mirar, mucha gente empieza a mirar los datos. Por ejemplo, Mauro Infantino, que es uno de los que Sí. más datos ha mirado durante toda la época del COVID. Sí, ahora en se armó un Argentina. grupo como en la época del COVID que dialogan mucho a través de Twitter e intercambian datos bastante precisos, como había en la época del COVID. Exacto, y ese mismo grupo empezó a descubrir datos insólitos de La Matanza. O sea, si fueran ciertos los datos de población que había dado el censo 2010, como dividías con una población que estaba artificialmente inflada, te daba, por ejemplo, la tasa de vacunación más baja de toda la provincia de Buenos Aires. Pero también te daba la tasa de muertos por COVID más baja de toda la provincia de Buenos Aires. O sea, era el extraño Claro, lugar porque La Matanza. dividís la cantidad de muertos por la cantidad de habitantes y si Claro. la cantidad de habitantes está muy inflada, ¿no? Claro, la tasa de mortalidad te daba baja en La Matanza, pero paradójicamente también la tasa de vacunación era baja en La Matanza. Era el único lugar en La Matanza donde los tipos tenían un gen que evidentemente no se enfermaban. Lo mismo te daba cuando dividías, por ejemplo, el padrón electoral. Resulta que La Matanza era el distrito con menos tasa de votación de todos los distritos, pero no es que vos decías, entonces la población es joven, pero ibas a buscar la población en la escuela y también te daba la tasa de escolaridad más baja de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, los datos eran insólitos y se terminó de confirmar hace un par de días cuando sale publicado. Ahora con todos los ojos puestos sobre La Matanza, no pudieron hacer trampa. Entonces, cuando se publica el dato de La Matanza, resulta que efectivamente habían proyectado, de acuerdo a los datos del 2010, que hoy había una población de 2.370.000 personas y terminó habiendo 550.000 personas menos de la que había proyectado el propio INDEC con los datos del 2010. Claro, porque en base a cómo viene creciendo van ajustando también lo que es el reparto de coparticipación. O sea, ¿cuál es el sentido de Claro. inflar la cantidad de habitantes, percibir más fondo de coparticipación? Exactamente. En estos 11 años, La Matanza se llevó 34.000 millones más que en realidad le tocaban al resto de los municipios. Por eso nosotros ahora estamos haciendo un pedido con toda la gente de Evolución Radical de la provincia para que primero Kicillof inmediatamente cambie el índice de coparticipación desde hoy, ya le toque más al resto de los municipios y menos a La Matanza. Ah, eso Y podría... además que, Sí. y ¿Eso no además es que devuelva automático, no es un además que devuelva porcentaje? los 34.000 millones acumulados, ¿no? Ajá. Sigue siendo igual, obviamente, ¿no? El principal distrito, el municipio, si fuese aún con este ajuste, digamos, está en 1.800.000 personas, es la quinta provincia del país, La Matanza, si fuese, ¿no? Sí, y el segundo distrito es La Plata, que tiene 700.000, o sea, te queda muy lejos, por lejos, es el distrito más grande, casi el triple que el que le sigue, sí. Ah, ¿el segundo cuál dijiste? La Plata. ¿La Plata? Sí. Ah, mira. Y entonces, bueno, lo que van a pedir es que ajusten la coparticipación, el reparto de coparticipación. ¿Y qué dijo Kicillof? ¿Está obligado a tomar eso ahora como referencia? Si no va a tener una causa penal, si hace trampa con los datos de coparticipación, ahora sabiendo que los datos de coparticipación, que los datos de población no son los que venían utilizando antes, y sabiendo obviamente que está mal el dato, el que venían tomando desde el 2010, esto ya es evidente. Entonces, ya ayer Diego Valenzuela hizo un pedido también en nombre de todos los intendentes. El intendente de 3 de febrero, sí.
se van a empezar a acumular los pedidos a todos los intendentes que tienen que defender la plata de su propio municipio para poder además cobrarle menos impuestos a la gente que vive en esos municipios o hacer más obras. Digamos, entonces la presión va a ser tan grande que en un momento van a tener que ceder. Estamos hablando con Martín Tetas. Y bueno, aprovecho y te pregunto, empezaste a ser de los más vociferantes sin ser del PRO, porque Patricia Bullrich venía planteando algo parecido. Decís, tenemos que juntarnos sí o sí con Milei o el candidato que lleve Milei en la provincia de Buenos Aires. Vos sos economista. ¿Vos creés en las ideas económicas de Milei? Por supuesto que no. Yo creo que las ideas económicas de Milei no funcionan en ningún país del mundo, que son malas. Tampoco propuse juntarnos con Milei. Esas cosas son... El candidato de Milei, dije. Porque Milei va a ser candidato a la presidencia. Claro, pero yo no propuse, lógico, yo no propuse juntarnos con nadie. Yo lo que propuse es un acuerdo institucional para convertir la elección de octubre en un balotaje. No hay balotaje en la provincia de Buenos Aires y nosotros corremos el riesgo de que un gobernador malo, que tiene más del 60% de imagen negativa, como es Kicillof, termine ganando la provincia de Buenos Aires con el porcentaje más bajo del peronismo en la historia de la provincia de Buenos Aires, que es 37%. Entonces, lo que yo propuse es muy simple, muchachos, usemos la PASO como una primera vuelta y convirtamos en la práctica a la elección de octubre en un balotaje que deje mano a mano Kicillof contra el mejor opositor. No es ninguna, ni incluir a Milei, ni hacer un acuerdo con Milei, ni presentarnos con Milei, bueno, nada pero que ver. si yo soy Milei, ¿por qué me voy a bajar? Problema tuyo. O sea, ¿qué me ofrece? Vos me decís, Pero que yo no te pedí que te bajes si vos sos Milei. Solo que te dije, si vos sos Milei, escúchame Milei, vos crees que vas a decir que vas a ganar, que son la sorpresa, etcétera. Lo mejor que te puede pasar a vos, si tu candidato a gobernador efectivamente saca 30% y hace una gran elección en la provincia de Buenos Aires, es tener un balotaje para que ese candidato a gobernador tuyo pueda ir mano a mano contra Kicillof en una suerte de balotaje y de esa manera imponerse ese candidato y vos gobernar la principal provincia. O sea, es una suerte de... ¿Te acuerdas del velo? Un acuerdo de partes. Acordamos que dejamos uno solo después de las PASO, el mejor posicionado. Exacto, y la razón y el incentivo compatible, que es la que hace que esto sea posible y interesante para cumplirlo, es lo que vos recordarás desde tus estudios de ciencia política, lo que se denomina el velo de ignorancia de Rawls. John Rawls decía que vos tenías que hacer los acuerdos institucionales antes de saber de qué lado de la distribución del ingreso ibas a estar, porque entonces ibas a ser justo de acuerdo a la evaluación de cómo había que distribuir. El mismo punto se plantea acá. El acuerdo yo lo estoy planteando antes de saber quién va a ser el mejor opositor. Si no, claro, nadie va a querer acordar a la de la PASO. A pesar de que hay un antecedente. Martín, soy David Cayón. Sí. ¿Qué dicen desde el PRO de esto? Porque una cosa es pedirle al resto de las fuerzas políticas que digan, bueno, si a usted no le va bien, bájense y apoyemos solamente al que le va mejor. Ahora, el PRO no, yo no escuché a nadie del PRO decir, bueno, sí, estamos de acuerdo. Yo creo que están todos en la misma línea, pero con distintos matices. Por ejemplo, algunos han planteado directamente conversar con Milei por la razón de que Milei va a tener cerca de 20 diputados en el próximo gobierno y por lo tanto va a ser fundamental para el quórum, entonces que había que tener una buena relación y empezar a conversar. Otros han planteado como Vidal la preocupación que yo comparto de que si perdemos la elección de la provincia de Buenos Aires, entonces es muy probable que la presión sobre el balotaje 15 días después nacional sea altísima, con todos los intendentes de las provincias jugando en contra, y que entonces hay que preocuparse y tratar de atacar ese problema y asegurar la provincia de Buenos Aires primero. Yo veo a todo el PRO en una sintonía de que hay que encontrar una solución a este problema. Yo hice una pregunta concreta. Si alguien tiene una mejor, bienvenido, yo lo escucho. ¿Vos vas a ser candidato de provincia al final? Porque el radicalismo, que yo sepa, no sé quién es candidato a gobernador. Por el PRO tienen a Santilli y a Ritondo por ahora. Mira, es un punto de llegada a la candidatura. Yo hago política al revés que la política tradicional. Nosotros caminamos toda la provincia de Buenos Aires primero. No, bueno, pues sos diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Martín. O sea, tendrías que cambiarte de distrito, digo. El mismo Kicillof era diputado de la Ciudad de Buenos Aires antes de ser gobernador, así que no es un argumento con el cual me voy a enganchar, no tiene... pero quiero decir, a ver, no era eso, o sea, el trámite. Vidal era la vicegobernadora, la vicejefa de la ciudad, digo, hay un montón de ejemplos, lo digo por el sentido vos sos de La Plata, vos sos platense. Claro, no hay que hacer ningún trámite, toda mi vida viví en La Plata, soy de La Plata, le puedo dar un curso a Kicillof de dónde quedan las diagonales que todavía se pierden cuando tiene que llevar a los chicos a la escuela, así que no tengo ningún problema.
Al contrario, si hay hace 30 años que no hay ningún gobernador del bonaerense, que si fuera esa la razón, creo que sería el más bonaerense de todos los que están dando vueltas. Pero ese es un punto de llegada. Bien. Todavía hay que convertirse. Yo lo que quiero es que el radicalismo presente un candidato competitivo a gobernador que empuje la candidatura de Juntos por el Cambio para asegurar que el próximo gobernador sea de Juntos por el Cambio. Si en el punto de llegada, que es junio de este año, cuando hay que cerrar la lista, yo soy competitivo, voy a ser candidato, pero si no, no tengo ninguna aspiración personal de figura. Bien. Martín Tetas, candidato a diputado de Evolución Radical en la ciudad por la Ciudad de Buenos Aires por ahora, pero platense. Gracias, Martín. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, buen día. 8:53 de la mañana. Auspicia el clima, Europa. Muy bien, y la lluvia que se hace desear, Jopo. Sí, pero bueno, por suerte llegaron todos secos al laburo y va a ser una jornada donde por ahí los nubarrones van a sobrevolar, van a estar ahí medios amenazantes y lo que pueda llover es muy puntual, pero sí, es un día que estaremos expuestos a algún chaparrón, alguna tormenta aislada, más allá de este semblante de amenaza de lluvias, no van a ser lluvias que se mantengan